실로 우리의 질고를
Sí, sí. Sí, muy buenas noches, amados hermanos. En esta noche de culto especial vamos a empezar alabando a Dios cantando el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre en el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en el numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Vamos a cantar otro himno, himno número 9. Señor, ¿quién entrará? Himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará?
en tu santuario para adorar. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Vamos a cantar un himno más, el himno número 214, Pon tus ojos en Cristo. Himno número 214, Pon tus ojos en Cristo. Sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación. Oh.
hay amor, y lo terrenal es sin valor, será a la luz de glorioso Señor. Sí, en esta noche vamos a alabar hasta aquí. Muy buenas noches con todos los ministros, los hermanos, ¿cómo están? Qué alegría, ¿no? Tener este culto especial, todos juntos, ¿no? Y poder escuchar la palabra, compartir en nuestro corazón, ¿no? Unos con otros. También quiero saludar a los hermanos que nos están acompañando en las plataformas de Zoom, en este culto especial, los hermanos que están a través de Facebook, YouTube y también a través de la radio, ¿no? Jerusalén. Y de verdad, estos 3 días van a ser de mucha bendición, ¿no? Especialmente en nuestro corazón y para todos los hermanos y para todos nosotros. Entonces, esta noche yo quiero invitar primeramente al diácono Jorge Parrado, quien va a orar por el culto. Adelante, diácono. Muy buenas noches a todos los hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Realmente estamos agradecidos por su voluntad. Solamente estamos reunidos hoy, Señor, porque hoy un culto especial y por la gracia de usted, Señor, recibimos a los siervos de todo Bolivia, Señor. Estamos agradecidos como este tiempo ellos estarán compartiendo también con todos los hermanos muchas actividades, Señor. Realmente usted tiene un corazón muy amplio, Señor, que hace que nosotros podamos avanzar. Como escuchábamos al pastor Lemechol, lo que decía, no hay ninguna condenación para los que viven en Cristo, decía. Así es, Señor. Nosotros ese tiempo hemos recibido mucha bendición del seminario de Buenos Aires, Argentina. La visita del pastor Lemechol ha sido de gran bendición también para nuestro corazón. Él decía también, nada podrá separarnos del amor de Dios. Los que han sido salvados por su fe en Jesús, la promesa de salvación solo será a aquellos que creen en Cristo. Realmente, Señor, este tiempo, usted constantemente está hablando sobre la salvación, Señor. Realmente nosotros, escuchando a Pastor Oxopar, cuando dice, el que mira atrás sufre, dice, pero también la Biblia nos enseña a mirar atrás para ver de dónde usted nos ha sacado, Señor, de dónde realmente nos ha rescatado. A través de su sangre, Señor, nosotros hemos recibido una gran bendición. Hemos sido libres del pecado, Señor. Por eso estamos agradecidos. Por eso también esta noche estamos reunidos aquí para escuchar su palabra también una vez más. Porque aquel que vive en la carne realmente está muerto, pero aquel que vive a través del Espíritu de que usted ha depositado en este corazón, Señor, en esta carne, nosotros podemos estar agradecidos, porque a través del Espíritu nosotros vivimos y a través del Espíritu nosotros recibimos ese alimento espiritual que es su palabra, Señor. Esta noche, Señor, estamos reunidos todas las iglesias de Bolivia, Señor. Usted pueda bendecir a cada uno de ellos, Señor, a cada uno de sus familiares. Usted pueda, Señor, trabajar en cada uno de sus situaciones, Señor, de sus necesidades. Realmente solamente mirando a usted podemos avanzar. Aquel que realmente confía en usted vivirá seguro, dice su palabra. Realmente nosotros confiamos en usted, Señor. Por eso esta noche, Señor, usted deseche todo pensamiento, todo deseo de nuestro corazón, Señor. Que nosotros tengamos un corazón totalmente entregado para su palabra, Señor. A través de recibir su palabra, nosotros nos estaremos alimentando y solamente nosotros podemos hacer algo que usted siempre nos ha enseñado, creer, nada más, creer, Señor. Aquel que cree realmente puede avanzar, dice. Por eso es tan fácil lo que dice Pastor Oxopar. La vida de creencia es fácil, pero también es difícil, dice. Pero aquellos que tienen su obra en su corazón difícilmente pueden recibir la palabra.
pero aquel que desecha esa es su obra y mira solamente la obra que usted ha hecho con su Hijo, Señor. Realmente esa ofrenda que usted ha hecho entregando a su Hijo para librarnos de la esclavitud del pecado, hace que nosotros podamos avanzar, Señor. Esta noche así estamos agradecidos, Señor, porque una vez más esta semana vamos a tener este culto especial con los ministros de Bolivia, Señor. Ellos estaremos compartiendo muchas actividades, Señor, esta semana. Realmente una gran bendición. También te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que tienen la situación de enfermedad, que usted pueda trabajar, porque sabemos que solamente usted da la paz y la tranquilidad. Ese amor, Señor, ese amor celestial que usted derrama en cada uno de sus hijos y a través de creer su palabra, nosotros podemos realmente agradecerle por la ayuda que hace día a día en nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, por tanta bendición. Realmente, Señor, nosotros a través del oír también guiamos a los hermanos, guiamos nuestra familia, guiamos a nuestros hijos. Pero nosotros, Señor, tenemos algo muy importante que el pastor Oxopar nos ha enseñado. Entreguen sus hijos, entreguen sus problemas, entreguen su hogar, su jubilación, su trabajo, todas sus actividades a Dios. ¿Quién podrá guiar mejor si no es Él? Por eso te agradecemos, Señor, y nosotros realmente como cristianos podemos avanzar en esto que es su evangelio. Muchas gracias, Señor, así en esta noche, agradecidos, y que usted pueda tocar el corazón siempre de los siervos y pueda mantenerlos sanos, Señor, aquí en La Paz. Sabemos que el clima de La Paz es muy cambiante, pero sabemos que usted los va a proteger. Su manto, que es el evangelio, cuidará también a sus siervos. Usted también, te pedimos también por sus familias, Señor. Te pedimos por el pastor Andrés, que también él estará compartiendo el corazón de los siervos, Señor, que se han reunido en Argentina. Usted también pueda también darle la sabiduría, Señor, así como esta noche a pastor Andrés Huachani, también usted estará dando la sabiduría para que pueda compartir con nosotros el evangelio. Muchas gracias, Señor. Así en esta noche te agradecemos y todo esto te pedimos orando en el nombre de su Hijo nuestro Señor, Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Y de verdad, ¿no? Un tiempo muy precioso para nosotros, para la Iglesia de Bolivia, y tener a los ministros, ¿no? Siervos de Dios también, los hermanos, como estamos agradecidos al Señor. Y esta noche también los nuevos seminaristas, juntamente con esta nueva promoción, y los seminaristas, ¿no? Que actualmente están, han preparado un especial, ¿sí? Aunque es un poco difícil, ¿no? A veces yo me siento igual, así veía, ¿no? Complicado, ¿no? Pero igual delante de Dios queremos hallar juntos la gracia, ¿sí? Ellos han preparado una canción que se llama Jesús me ama. Por favor, vamos a recibir, ¿sí? Con fuertes aplausos. Adelante, por favor. Saludo. Gesù dame, Gesù dame, Gesù dame ad osso. Alleluia, hey, Gesù dame, alleluia, hey, Gesù dame, alleluia, hey, Gesù dame, alleluia, hey, ad osso. Alleluia, hey, Gesù dame, alleluia, hey, Gesù dame, alleluia, hey, Gesù dame, alleluia, hey, ad osso. Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama, también te ama. Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama, también te ama. Aleluya, hey, Jesús me ama, aleluya, hey, Jesús me ama, aleluya, hey,
Jesús me ama, aleluya, hey, también te ama, aleluya, hey, Jesús me ama, aleluya, hey, Jesús me ama, aleluya, hey, Jesús me ama, aleluya, hey, también te ama. Sí, durante estas 3 noches, o 2 que quedan, ¿no? Los seminaristas van a preparar, ¿sí? 2 acapelas. Entonces, ellos también esta noche van a practicar. ¿Ustedes han escuchado las acapelas? ¿Conocen las acapelas, no? De verdad, las acapelas muestran, ¿no?, el amor de Dios en diferentes países, especialmente en el continente africano, ¿no?, donde se canta. En esta oportunidad han cantado un himno coreano, ¿no?, Jesús me ama. Entonces espero, ¿no?, que todos hayan disfrutado, ¿no?, escuchar. Ahora también tenemos 2 presentaciones a cargo del dúo Esperanza y hermana María. Nos van a interpretar 2 alabanzas, Jehová es mi pastor y cuán grande es Él. Por favor, vamos a recibirlas con fuertes aplausos. Encontraron a ti en pleno acto de rebelión. Nadie de ti nunca tuvo compasión. Y tu maldad te llevó tan lejos que no pudiste huir. Pero mi amor te alcanzó y te trajo hacia mí. De rodillas humillada yo te vi. ¿Quién tira la primera piedra sobre ti? Poco a poco el pecado se exhibió, pero la gracia fue, ni yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, los que pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Y con su dedo escribió, inclinado en tierra vi, un nuevo pacto que me justificó. En un momento limpió las tinieblas que había en mí y derribó el muro de separación. De rodillas humillada yo caí. Tú cargaste mis pecados sobre ti.
te escuché decir, ni yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Y yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Y yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, los que al cielo, al cielo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Los montes y los valles y ver las bellas flores al al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió
dulce hogar, al cielo de esplendor. La adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Sí, muchas gracias al dúo Esperanza. Sí, de verdad agradecemos al Señor esta noche, culto especial, que también se está transmitiendo, ¿no?, a través de las redes sociales como ser Facebook, YouTube, y también a través de las plataformas de Zoom y también por el satélite, ¿no?, Tupacatari, Radio Jerusalén. Queremos también que los hermanos, ¿no?, se preparen y también preparen su corazón, ¿sí?, para escuchar la palabra de Dios. Vamos a pasar a la parte más importante, ¿sí?, esta noche. Vamos a invitar a Pastor Andrés Guachani, quien está ministrando en la iglesia de Santa Cruz, el centro. Entonces vamos a invitar a Pastor Andrés, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Disculpa. Buenas noches. Buenas noches, ministros, y la verdad estoy muy agradecido. De verdad que creo que Dios esta noche me quiere mostrar algo, ¿no? Como desde el momento que he llegado, acabo de llegar, ¿no? Podría agradecer a Dios primeramente, ¿no? Porque de verdad Dios me permite también poder estar acá en La Paz y estar con todos los ministros, que es un tiempo, ¿verdad?, que se estaba orando bastante, ¿no?, para poder estar juntos, y estamos seguros que Dios preparó esto, ¿no? Y por medio del siervo de Dios, estos días pues vamos a estar, ¿verdad?, como muy agradecidos a Dios, pasando un tiempo, como verdaderamente Dios también está trabajando en la vida de cada uno de los ministros, de cada siervo, en cada departamento, y de esa manera. Por eso yo también estoy agradecido esta noche, ¿no? De verdad, como escuchaba la noticia, ¿no?, que me toca compartir. Y yo dentro de mi corazón decía, Señor, gracias. ¿Verdad? Que como Dios todas las cosas las tiene preparadas. Es por eso que esta noche también, ¿no?, cada uno de nosotros, así como decía el presentador, qué importante es preparar el corazón. En este tiempo nosotros, cada ministro, sé que va a recibir verdaderamente la gracia de Dios por medio del siervo, que nos permite estar, ¿no?, estar juntos y poder pasar un tiempo maravilloso. Y por eso esta noche también, sí, yo también quiero agradecer a Dios y poder compartir, sí, la palabra de Dios. Por favor, me acompañan, sí, en Hechos capítulo 20.
Sí, Hechos capítulo 20, versículo 17. Envió pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y cuando vieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido para las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he recibido de anunciar y enseñar públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dé testimonio diciendo que me esperará prisiones o tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, como tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehusado anunciaros todos los consejos de Dios. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todos el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen por poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni nada he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordaos la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron
al barco. Sí, hermanos, hemos llegado hasta el versículo 28 al versículo 38. De verdad, yo estoy muy agradecido por medio de esta palabra. Yo podía ver como en este tiempo, ¿verdad? Como por medio del apóstol Pablo, esta noche, ¿no? Nosotros podemos ver y recordar cómo el apóstol Pablo verdaderamente, una vez que recibía la gracia de Dios, él anunciaba el evangelio. Él aún tenía las dificultades, tenía las situaciones, pero apóstol Pablo, desde el momento que le creyó a Dios y tuvo el encuentro con el Señor, desde ese momento él ya definitivamente él comenzaba a ver la obra de Dios. Es por eso que cuando nosotros vemos también, cada uno de nosotros en cada departamento, podemos ver el trabajo de Dios. Sí, hay situaciones, hay dificultades, pero como dice acá Pablo, ¿no? Pablo podía primeramente presentarse para ver, ¿verdad?, cómo es que él estaba testificando. Por eso cuando nosotros también vemos, ¿verdad?, la vida del apóstol Pablo, podemos aprender primeramente a conectar el corazón de Dios como Pablo conectó con el corazón del Señor. Cuando Pablo conectó con el corazón del Señor, verdaderamente él podía ver el trabajo de Dios. Él podía ver en todo momento, aún en la tribulación, aún en la situación que podía pasar, pero él estaba seguro que nuestro Señor Jesucristo estaba con él. Por eso, mediante esta palabra, nosotros podemos ver en cada uno de nosotros en este tiempo, por medio de las dificultades que hay hasta en la vida de los hermanos, ¿sí? Hay las enfermedades, ¿no? Hay la situación. Y muchas veces nosotros, por ver la situación, a veces optamos por retroceder, a veces optamos por no participar. ¿Por qué? Porque más es mi pensamiento, más es mi punto de vista, que yo miro a sí mismo, y eso es lo que no me permite desarrollar, eso es lo que no me permite poder avanzar en la vida del evangelio. Por eso, en este tiempo también, nosotros estando allá en Santa Cruz, ¿verdad?, podía ver, ¿no?, como había mucha situación, muchos hermanos partieron. Es como ayer, ¿no?, también así una hermana, el domingo ella estaba en el culto, ella estaba contenta, siempre ella venía, ¿no?, con su hijo, y el hijo venía, ponía las sillas, se paraba en la puerta, pastor, ¿qué necesita? Yo puedo apoyar así. Pero hoy en la madrugada la hermana partía. ¿Verdad? Como viendo esta parte, muchos hermanos, ¿no?, pueden darse cuenta. Dios, verdaderamente, muchos preguntan, ¿pero por qué así? ¿No? Yo sé que muchos de los hermanos preguntan, ¿por qué todo esto pasa? Como si ella, la hermana, está el domingo en la iglesia, está escuchando la palabra, ¿no? Pero, ¿cómo así, no? Ya esta mañana ella ya partió a la presencia. Entonces la familia, cuando visité, estaba llorando, ¿no? Había mucha lágrima. Entonces, compartiendo la palabra, ¿no? Pero también salía de la boca de ellos, ¿no? Mi madre ya está con el Señor. Ya está en la presencia del Señor. Por eso, como por medio de viendo la palabra de Dios, hermanos, nosotros podemos aún más conectar con el corazón de Dios. Porque cuando nosotros ¿verdad?, viendo la palabra de Dios, viendo la vida del apóstol Pablo, así de esa manera también, ¿no?, como yo podía ver en este tiempo, muchos hermanos partieron, y hermanos de la tarde a la mañana, o sea, ni siquiera pues que estuvieron un mes, 2 meses, ¿no?, sino que tan solamente días así,
Uno estuvo 3 días, el otro estuvo 4 días. Entonces, sus hijos me preguntaban, ellos todavía no conectaban con la iglesia también. Entonces ellos me decían, pastor, no entiendo, ¿por qué mi padre partió? Si mi padre estaba yendo a la iglesia, estaba caminando con la iglesia, ¿por qué? Entonces, compartiendo con la palabra, ellos podían darse cuenta. Dios tiene su tiempo. Así como Dios conoce que fuimos formados desde la vientre de la madre, antes de la fundación del mundo, el principio y también conoce el fin. Pero lo más hermoso, como yo les decía, es que, ¿verdad, no? Como los hermanos partieron ¿a dónde? A la presencia del Señor. Entonces, como mirando esa parte, también podía haber muchos hermanos así se preguntan, ¿y qué será que yo también vengo a la iglesia y mañana me voy? Cuando uno verdaderamente opta a pensar así, cuando uno verdaderamente opta por cuidar así, sabiendo que nosotros por medio de la palabra de Dios podemos ver, ¿verdad? Como Pablo. Pablo, desde el momento que creó la palabra, su vida verdaderamente era manifestación claramente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él podía ver la obra claramente en su vida. Y así en este tiempo, viendo de esa manera, pensando delante de Dios, conectando con el corazón de Dios, nosotros aceptando la voluntad de Dios, podemos verdaderamente caminar y podemos seguir adelante porque Dios nos llamó con un propósito. Y el propósito es anunciar el Evangelio. Por eso, como si nosotros en este tiempo, así como apóstol Pablo, él está testificando lo que verdaderamente podía ver la obra de Dios. Él tenía muchas situaciones, muchas dificultades, pero él no estaba mirando la dificultad. Él estaba mirando la palabra. Estaba creyendo que no estaba solo, sino estaba con Dios. Estaba con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mirando así, meditando sobre la vida del apóstol Pablo, también podía, ¿no?, como ver en este tiempo cómo Dios está trabajando en la vida de los hermanos. Están comenzando a desarrollar. Están comenzando a creerle la palabra. Pero muchos de nosotros, hermanos, aún estando 15, 20 años dentro del Evangelio, no hemos podido ver la obra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos menospreciado a los siervos. Como pensando, yo conozco la palabra, yo ya sé, pero sin embargo la vida de creencia no se desarrolla. Y qué importante es que se desarrolle la vida espiritual, que usted pueda ver la obra de Dios. Por eso el apóstol Pablo también, él antes de hacer todo, siempre marchaba con la iglesia. Marchaba con los diáconos, con los ancianos. Qué importante, porque de esa manera es que podía ver Pablo la gracia de Dios, el trabajo de Dios. Cada uno de nosotros, los hermanos que esta noche están escuchando, siempre compartiendo, siempre a los hermanos les digo, reciba la guía de la iglesia. Camine con el siervo. Y siempre digo, como el apóstol Pablo, acá habla de los diáconos, ¿verdad? Como apóstol Pablo manifiesta, llama para poder salir de ese lugar y comenzar a hacer un viaje. Y de la misma manera, nosotros también, si vemos la palabra, debemos poner en práctica este versículo. Él no solamente dice, yo salgo porque soy Pablo,
no, sino hace que verdaderamente la iglesia se ponga en oración. Cuando nosotros vemos la palabra, podemos ver, ¿no?, cómo por medio de nuestro siervo, Pastor Osopar, podemos ver cómo este tiempo, por medio de la palabra, por medio de la promesa que Dios le dio a nuestro siervo, verdaderamente el mundo entero escucha el Evangelio. ¿Y por qué será que escucha el Evangelio? Porque le creyó el siervo de Dios. Y eso es lo que dice. De la misma manera, Pablo también, cuando él recibe la gracia de Dios, al tener el encuentro con el Señor, verdaderamente su vida cambió de Pablo. Verdaderamente cuando él opta, pierde la vista, y es recuperada la vista, recibe la vista espiritual, donde ya no tenía los mismos propios ojos que tenía, sino verdaderamente Dios le dio la vista espiritual. ¿Para qué? Para que él pudiera anunciar el Evangelio, para que él pudiera verdaderamente testificar lo que nuestro Señor Jesucristo trabajaba en la vida de Pablo. Y así también en cada uno de nosotros, en cada hermano, en cada ministro, en cada ministra. Cuando Pablo no se miraba a sí mismo, Pablo siempre miraba la palabra de Dios, miraba la promesa. ¿Por qué? Porque mientras él estaba seguro por la palabra, por la promesa que Dios le dio, él podía avanzar. Y es por eso que en este tiempo aún no hay la experiencia para guiar la iglesia, pero Dios trabaja. ¿Verdad? Como en este tiempo, estando ya para 3 años en Santa Cruz, de verdad, aún yo no tengo la capacidad, muchas veces no sé ni lo que hablo de verdad, pero puedo ver claramente cómo Dios se manifiesta por la iglesia, por la oración de los hermanos, por tener la confianza en la promesa en la palabra de Dios. Por eso, esta noche también, bien claro dice en el versículo 17, dice: enviando pues desde Mileto hasta Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis cómo me he portado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. ¿Cómo verdaderamente él testifica? Él está manifestando. Yo podía experimentar en Corea, Dios me permitió viajar. Cuando teníamos la comunión entre ministros, yo sé que mañana va a ser eso. ¿No? Amén, ¿no? De verdad corren y chocan y caen. Pero yo de verdad cuando miraba decía: ¿cómo es esto? Mientras yo me levantaba ya estaban todos sentados, ¿eh? Y al final tenía que correr también igual. Podía ver, ¿verdad?, el corazón de los siervos. Cómo ellos verdaderamente testifican. Cómo ellos expresan su corazón libre. Aún así reciba la exhortación. Pero en este tiempo aún hay mucha situación, pero ni los hermanos fácilmente corren, ¿no? Yo creo que los ministros iban a correr, ¿verdad? Estoy seguro. Entonces, ¿por qué? Porque verdaderamente cuando usted corre y testifica, es algo que usted saca, es algo que usted está vaciando ese vaso que está lleno. Y cuando testifica está glorificando a Dios, tal como es, tal como lo pasa. Por eso yo también cuando los hermanos me ven feliz: pastor, yo quiero ser como usted. ¿Usted sabe cómo peleo con mi esposa? Pero no parece, pastor. No parece, ¿verdad? De verdad, siempre cuando yo predico, mi esposa siempre me interviene.
Siempre ella nunca está de acuerdo. Usted habla mucho, usted grita, creen que son sordos los hermanos. Entonces yo digo, entonces diga que baje el volumen. Le baja el volumen y sigue fuerte la voz. Entonces yo le digo a los hermanos, yo también peleo. Cuando yo regresé de Perú, yo gracias a Dios, ¿no? Yo estuve con las 2 hijas, ¿no? 1 año. Entonces cuando regresé dijo, bueno, pasaban los días, decía, bueno, tú te quedarás, yo me voy. ¿Qué tal? ¿No? Se le dijo, ¿a dónde se va a ir? Yo me voy a Perú. ¿Mis hijas dónde están? ¿No? Yo creo que acá los ministros sí sueltan fácil, ¿no? Nosotros no fácil. ¿Sí? Yo creo que las hermanas que están escuchando tampoco, ¿no? Ellos fácilmente, vaya a la iglesia, ¿sí? ¿No? Pero, ¿verdad? ¿No? Como yo podía ver, cómo la iglesia formaba mi corazón, cómo verdaderamente Dios trabajaba. Cuando yo también yendo a Perú testificaba, Dios cómo trabaja, pero no por mi capacidad, sino porque le he creído a la palabra de Dios. Estando en el seminario, Dios me daba la promesa en Génesis capítulo 12. ¿Pero por qué me dio la promesa? Porque yo también estaba llorando, sufriendo en la puerta. Yo creo que acá los seminaristas no sufren, ¿no? Ni tampoco los ministros, ¿no? Tan feliz, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, Dios me tuvo 7 meses en la puerta, como dice, un portero eterno, ¿no? Entonces yo subía a las 12 de la noche, desde las 6 de la mañana. Entonces el siervo se acerca, ¿cómo está? Bien, pastor. Yo sé que también acá no todo dice, el siervo se acerca y dice, ¿cómo está? Bien, pastor. ¿No? O le dice, no, pastor. ¿No? Yo también igual, así. Y podía ver, ¿verdad? ¿No? Como una noche leyendo la palabra, por medio de Génesis capítulo 12, automáticamente mi vida cambió. Porque hasta ese momento yo me miraba a mí mismo. Siempre me estaba mirando a mí mismo. ¿Y qué cosa miraba? Mi edad. Yo mirando, es como ahora, ¿no? Seminaristas jóvenes, ¿no? Imagínense yo al medio de ellos. ¿Qué tal? Un ancianito ahí, ¿no? ¿Qué hace el anciano ahí? Pero yo podía ver cómo, ¿verdad?, Dios preparaba también mi corazón. Desde el momento que leí Génesis capítulo 12, yo podía ver cuando Dios le llamó a Abraham a la edad de 75 años. Entonces yo dije, uy, tengo 54. ¿Qué le parece? Tengo 54, soy joven todavía, no es problema. Entonces desde ese día, mi corazón comenzó a volar. Un día el siervo sacaba a jugar todos los sábados en la mañana. Entonces, como no me decía, entonces yo tengo mi edad, ¿no? Entonces yo dije, no, el pastor se equivocó, yo puedo jugar. Entonces me puse las tenis, me puse el short y el polo, ya listo ahí en la puerta. Todos bajaban. El siervo baja, ¿dónde va usted? A jugar, pastor. ¿Qué le parece? Excelente, ¿verdad? Tremendo. ¿Pero qué pasó? Salimos, corrimos una vuelta y me torcí el tobillo. Entonces en ese momento recordé, dije, ¿por qué me pasó esto? Y el siervo se me acerca, me dice, tranquilo, me sobó y me dice, vaya, siéntese al fondo. Entonces yo estoy mirando lo que está jugando. Entonces cuando tuve la comunión me dijo, usted por su edad se preparó ese día, ¿verdad? A usted dijo, no, yo soy mayor que el siervo, entonces yo puedo hacer lo que quiero hacer. Yo puedo ir a jugar así. Entonces yo podía ver cómo Dios, ¿verdad?, preparaba. Cómo Dios me daba desde ese momento que leí Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, claramente. Desde ese momento que leí esa palabra, comenzaba a creerle esa palabra. Y es por eso que yo podía agradecer a Dios, ahora en Santa Cruz también.
por la gracia de Dios, ahora estando en Santa Cruz, ¿verdad? Los hermanos están aprendiendo a caminar junto con la iglesia. Están aprendiendo, ¿por qué? Porque más antes la situación los consumía. Más miraban la situación, más miraban tanto a la esposa, al esposo, y no había el desarrollo. Pero ahora no les queda otra cosa que pegarse a la palabra, querer la palabra. Y de esa manera pueden ellos ver, como dice acá la palabra, en el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. ¿Verdad? Como Pablo también testificando, con mucha lágrima, con mucho sufrimiento, pero él podía ver el trabajo de Dios. Cuando él anunciaba, podía ver cuántas personas podían recibir la gracia de Dios. Nosotros también, cada uno de nosotros, estamos seguros que también cuando hay la dificultad podemos ver la obra de Dios. Pero muchos de nosotros no vemos así, sino que lo vemos como un problema. No lo vemos como una bendición. Por eso, como el apóstol Pablo también está testificando, con mucha lágrima, con mucha humildad, él está manifestando. Pero muchas veces nosotros también como hermanos, no, yo creo que los diáconos de acá, de La Paz, no creo, de Santa Cruz son terribles, y seguro que están escuchando, ¿no? Terribles. Cuando decía vamos a hacer esto, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Entonces un día teniendo la comunión le decía, hermanos, ¿usted leyó la lista del diaconado? Sí, pastor. ¿Qué dice? Entonces podíamos ver, ¿no? Cuando compartíamos ese versículo, ellos se quedaban mudos. ¿Por qué se quedó callado? Diga algo, por favor. No, pastor, de verdad, quiero aprender, quiero caminar. Pero también me costó lágrimas. No fue tan fácil llegando poder conectar fácilmente con la iglesia. ¿Por qué? Porque hay palabras que yo lo expreso y allá en Santa Cruz son palabras que no se deben hablar. Un día un hermano me dijo, pastor, esa palabra no debe hablar en el púlpito. Entonces yo le dije, ¿por qué? Esa palabra está mal dicha. Traiga el diccionario. Mejor atáquese o no. Traiga el diccionario. Ya, lea, ¿qué dice esa palabra? ¿Dice lo que usted me está diciendo? No, pastor, ¿y? Usted tiene que ver eso. Usted se está llevando la línea de los ancestros, de los abuelos. Los abuelos hablaban así. No, esa palabra no debe hablar. No, abra diccionario. Usted abre el diccionario, ahí dice el significado completo de esa palabra. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Chocando con ellos. Y no fue fácil. Lloré mucho también. ¿Por qué? Porque verdaderamente cada siervo, como dice, ¿no? Tiene su manera de guiar. Y de verdad yo podía ver, y yo se los decía a ellos, ¿cuánto hicieron sufrir a los siervos? Entonces yo creo que por mis canitas comenzaron a pensar, ¿no? Yo creo que él es viejito ya, ¿qué le parece, no? No le podemos dar mucha cólera tampoco, ¿no? Pero la palabra de Dios, verdaderamente, hermanos, yo podía ver cómo Dios, verdad, trabaja como en la vida de Pablo. Yo podía agradecer porque, sinceramente, mirando este pasaje de la palabra, nosotros, cada uno de nosotros, podemos también. Yo siempre le digo a los hermanos, ¿qué cosas debemos hacer? Cuando usted recibe una palabra, ¿qué debe hacer? Practicar. Ponerla en acción la palabra. Ponerla en práctica. Porque de teoría muchos estamos. Por eso el apóstol Pablo está manifestando claramente que dice acá, dice bien claro, y como nada que fuese útil
¿qué dice? He rehuido y anunciaros y enseñados públicamente por las casas. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el secreto que nosotros debemos ver? ¿Cuál es nosotros la manera que debemos anunciar el Evangelio? Salir a anunciar el Evangelio. Salir. Si usted tiene una dificultad, anuncia el Evangelio. Si usted tiene un problema, anuncia el Evangelio. Le falta dinero, anuncia el Evangelio. Cuando usted comienza a ver esta palabra, como Pablo anunciaba casa por casa, cuando él no anunciaba también sacaba casa por casa, ¿verdad? Cuando él era inconverso sacaba, dice, casa por casa también, y también llevaba a las cárceles y muchas veces también mataba, ¿no? Entonces, de la misma manera, él también está comenzando a practicar. Comenzó a hacer la práctica tan hermosa de anunciar el Evangelio, fuertemente. Por eso, nosotros también, hermanos, esta noche también, el apóstol Pablo nos quiere enseñar que verdaderamente la vida de creencia es tan sencilla, pero donde nosotros somos los que no creemos. Y cuando nosotros no creemos, si quiere que la palabra se manifieste, ¿cómo se va a manifestar la palabra si usted no le cree? El siervo mañana usted le dice, pastor, ¿sabe que yo mañana voy a ir de viaje? El siervo le dice, pero ¿por qué no me dice mañana? No, pasado vaya. No, pastor, tengo que ir ahora. Cuando usted recibe la guía, Pablo tenía claro la guía del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo mismo guiaba la vida de Pablo. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra, Pablo podía ver y experimentar el corazón de Dios diariamente. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo manifiesta en la vida de Pablo. Por eso en Gálatas capítulo 2, versículo 20, habla claramente el apóstol Pablo. Y yo muchas veces le digo a los hermanos, todos lo sabemos ese texto, ¿verdad? Todos lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cuántos lo practicamos? Ya no vivo yo, dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora, no dice mañana, no dice pasado, y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso es lo que muchas veces yo comparto con los hermanos. Muchos hermanos aún ven la vida de Pablo manifiesto, cambiado, transformado, porque ya no es el mismo Saulo que era, sino es el mismo Pablo, Jesucristo en él. Entonces su vida automáticamente cambió. Ya no tiene ese pensamiento que sacaba, ¿para qué? Para matar o para meter en la cárcel a la persona, sino ahora tiene un corazón para anunciar el Evangelio, para ver la obra de Dios en su vida. Pero muchos de nosotros, los hermanos también, siempre estamos mirando, ¿sí? Miramos cómo habla, o miramos cómo viste, o miramos que si él va arriba y el otro viene abajo. ¿Por qué? Así mirará el Señor. ¿Jesucristo mirará de esa manera? No, hermanos. Jesucristo verdaderamente tiene misericordia. Y si usted tiene la misericordia de Jesucristo, tiene el Espíritu de Cristo, entonces usted también puede tener misericordia. ¿Con quién? Con ese que habla mal de usted, con ese que murmura mal de usted. ¿Y sabe por qué murmura? Porque Dios quiere despertar a usted. Pero muchos de nosotros no pensamos así, sino vamos porque habla así de mí. Por eso, hermanos, esta noche también, claramente el apóstol Pablo dice, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está testificando lo que Dios hizo en su vida. Por eso en este tiempo yo estoy muy agradecido de estar en Bolivia. ¿Por qué? Porque yo puedo ver el trabajo de Dios.
grandemente, todo Bolivia, ¿verdad? Radio satelital. Ahora la radio está expandiendo el Evangelio, ¿verdad? Y aún más cosas hará Dios. Entonces, cada uno de nosotros vamos a ver la gloria de Dios tan solamente ¿por qué? Por creer. Tan solamente por creer, por conectar con el corazón de Dios, por unir con el corazón de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, sufrimos también. Yo allá en Santa Cruz hay hermanos que tienen la empresa. Cuando les va bien, están felices. Y cuando no les va bien, no vienen a la iglesia. Vienen cuando están a punto de morir. Pastor, ya cerré 2 tiendas. Qué bueno, hermano. ¿Cómo que bueno, pastor? Qué bueno. Ese es muy bueno, hermano, que cierre. ¿Y por qué lo hace? Me dice, porque usted no llega a la iglesia. Si usted verdaderamente llega, escucha la palabra, conecta con el corazón de Dios, Dios comienza a hacer trabajos grandes. Entonces ellos mientan la palabra, la promesa, como este año, ¿verdad? Tenemos la promesa. En un momento se olvidaron del rey David, ¿verdad? Dijeron, ¿y quién es David? Sí, tú eres David, pero ahora te vamos a apedrear, porque tú, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están mis animalitos? ¿Dónde están mis hijos? Pero David, ¿qué pensó? David se fortaleció en Jehová. David recordó la promesa que Dios le dio a David. Entonces él podía ver inmediatamente la respuesta, ¿verdad? Le consultó y ¿qué le dijo? Señor, le seguiré, síguelos. Porque yo te entregaré en tus manos al merodeador. ¿Y entregó o no entregó? Entregó. Y no solamente entregó, sino que entregó todo lo que ellos tenían, todo el botín que recogió David. Entonces cuando nosotros también, por medio de la palabra de Dios, podemos ver, entonces nosotros también podemos desarrollar igual, conectando con el corazón de Dios, uniendo con el corazón de Dios. Por eso esta palabra dice bien claro, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Volver a Dios, reconocer que Señor, yo estoy equivocado, que estoy mal. Pero muchos de nosotros no lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, eso se desarrolla aún más. Por eso, hermanos, esta palabra dice bien claro, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me espera prisiones o tribulaciones. El apóstol Pablo está testificando, él no teme, él no dice lo que me espera, lo que le esperaba, él aceptaba. Cuando nosotros también, hermanos, aceptamos la palabra de Dios primeramente en nuestro corazón, que nuestro Señor Jesucristo nos dio esa bendición tan grande de ser hijos de Dios, de pasar de muerte a vida, y esto es lo que Pablo ya no temía. Pablo ya no está pensando, bueno, si ahora voy no sé qué me espera, no. Sino Pablo decía, con su propia boca está hablándolo. Ya no está mirándose a sí mismo, sino él está mirando todo lo que hizo el Señor en su vida de Pablo. Lo que todo trabajó Dios en su vida del apóstol Pablo. Y en cada uno de nosotros, de la misma manera como en la vida del apóstol Pablo, Dios ¿de dónde nos sacó? ¿Y desde qué momento es que Dios comenzó? Desde el momento que nos sacó de ese mundo perdido, ¿sí? Cuando estábamos muertos, ¿verdad? Muertos en delito y pecado, separados de Dios, desconectados del corazón de Dios, pero nos dio ¿qué? De la gracia, la salvación, y de regalo el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que verdaderamente nos da la gracia para poder ver, ¿verdad?, cómo es que el Señor trabaja. Nosotros no. Por eso nuestro siervo, Pastor Lee Michol, cuando compartía, hablaba de San Juan capítulo 14, ¿verdad? Él testificaba que cuando estaba con el siervo le preguntó, ¿cuántos resucitaste?
¿Y nosotros? ¿Cuántos hemos resucitado? Todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos estará faltando a nosotros? Creer. Creer la palabra. Cuando vemos nosotros este versículo de la palabra del versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para que dé testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Apóstol Pablo no estima en nada su vida. ¿Por qué? Porque como dice Gálatas capítulo 2 versículo 20 y como lo escribe en Colosenses capítulo 3, ¿sí? Versículo 1, ¿sí? Claramente, apóstol Pablo, vamos a ver por favor, ¿sí? Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nos hace una pregunta. Si pues habéis, dice, haber resucitado con Cristo, dice bien claro, buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Entonces nos pregunta, ¿estás muerto o no estás muerto? Mas nosotros estamos muertos y el que vive es Cristo, ¿verdad? Por eso en el versículo siguiente dice, poné la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. ¿De qué somos? Del polvo de la tierra. No tengas esperanza en ti nada bueno hay. No puedes recibir algo de ti parte. Por eso en el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde estamos? Porque habéis muerto, dice. O dice, porque habéis estado vivo. No. Porque dice bien claro, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, testificando cómo verdaderamente su vida podía ver, manifestar que él verdaderamente estaba bajo la cobertura de la iglesia, bajo la oración, bajo la cobertura de los siervos. Muchos de nosotros, hermanos, hermanas, yo creo y que viendo, en este tiempo también podía ver, ¿no? Así cuando converso, tengo la comunión, muchos de nosotros seguimos en el mismo camino, y ese camino de sufrimiento. Ese camino de sufrimiento nos lleva a la victoria, pero por no aceptar, ¿qué opta? Vienen las consecuencias. ¿Pero por qué vienen las consecuencias? Porque no cree la palabra. Por eso el apóstol Santiago también claramente habla. En capítulo 1, ¿no? Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, sí, por favor. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando nosotros vemos esta palabra, entonces viene una situación, un problema, ¿usted tiene gozo? ¿Verdad que no? ¿Cómo va a tener gozo, pastor? Si me viene a cuidar, me viene a cobrar el banco, tengo la dificultad de la salud, tengo la dificultad de los hijos. Pero ¿qué dice la palabra? Mi punto de vista es eso. Pero ¿qué me dice la palabra? ¿Qué me enseña la palabra? Dice, pues, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Porque dice bien claro, en diversas pruebas.
Este tiempo también, así como compartiendo con los hermanos allá, podemos ver, ¿verdad?, mucha situación en la vida de los hermanos. Pero yo les digo, hermanos, acepté la palabra, tened por sumo gozo. Dios es el único que puede dar la salida. Y Él tiene la multiforma de dar la salida, porque Él es el Padre y usted es el Hijo. No solamente de boca, sino de corazón. Cuando usted le cree verdaderamente que usted es hijo, entonces verdaderamente puede comenzar el Señor a solucionar su problema. Por eso, acá el apóstol Pablo también, vamos a volver, por favor, dice bien claro en el versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros, ¿sí?, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, ¿verdad? Como por medio de esta palabra nosotros podemos ver. El Señor nos dio una gracia tan grande por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos verdaderamente, ¿sí?, ¿qué?, ver la obra de Dios en la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Y nosotros podemos ver por creer la palabra. Nombra como qué. Nombra a cada uno de nosotros, a cada uno de los hermanos, diáconos, diaconisas, para trabajar con el siervo, para poder unir y conectar con el corazón del siervo. ¿Cuál es el secreto? El secreto para que usted vea el trabajo de Dios, ya sea en lo que tenga el negocio, en lo que usted emprenda, el secreto es caminar con el siervo. Cuando usted camina con el siervo, usted va a ver cómo es que comienza a desarrollar, ¿sí?, su vida espiritual, su empresa, su negocio, su matrimonio. Pero muchos de nosotros no conectamos, hermanos. Más es el afán del mundo, como el mundo igual nos ponemos. Yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer, no tengo el tiempo. ¿El tiempo es suyo, hermano? Yo estoy seguro que yo pregunto, hermanos, ¿el tiempo es suyo? No, pastor, claro. Pero ¿de dónde me están hablando? Dice, no, de la boca para afuera. Pero si expresamos del fondo del corazón, yo creo que saldría la verdad. No, el tiempo es de Dios. Por eso, hermanos, podemos ver, como el siervo testificaba, en África, como el siervo le dijo que ¿qué país? A ver, ¿quién escuchó? ¿Quién me da el nombre de ese país? Que iba a ser el centro de África. Togo. ¿Y lo es y no lo es? Lo es, hermanos. Imagínense, hermano, tremendo cómo Dios hace. Cómo Dios verdaderamente, según como llega la palabra de Dios, según como declaró el siervo, las cosas se hacen. Entonces nosotros, ¿qué nos falta? Activar. ¿Activar qué? La palabra de Dios. La fe de Cristo. Porque la fe no es nuestra, hermanos, es la misma fe del Señor. Y esa fe del Señor es la que comienza verdaderamente a trabajar en nuestra vida. Por eso, por medio de esta palabra, podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo está haciendo recordar a los hermanos. No olviden quién los llamó. No olviden quién les dio la gracia de la vida, la salvación. No olviden. Por eso, acá en el versículo dice, en el versículo claramente habla, hermanos, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿A qué se refiere? Muchos hermanos también, así,
se han alejado de la iglesia y han sido engañados por su pensamiento. Hermanos, cuando nosotros pensamos, nuestro pensamiento nos lleva. Tú sabes, tú conoces la palabra. Ese pensamiento de nada sirve. Ese pensamiento nada es. Lo más importante es qué dice la palabra de Dios. Cree solamente. Por eso cuando nosotros le creemos la palabra de Dios, verdaderamente se puede manifestar grandemente la obra de Dios. Y habrá, y hará. Porque eso está escrito, hermanos. No es que va a ser o apareció, no, está escrito. Por eso cuando nosotros vemos la vida de los hermanos, la vida de los diáconos, yo siempre con los diáconos choco. Yo sé que ahora están escuchando. Yo para salir le digo, bueno, diácono, a usted le toca ahora quedarse en la iglesia. A mí, pastor, sí, diácono. Pero pastor, ¿no voy a trabajar? Sí, tiene que trabajar. Pero ¿cómo, pastor? Limpia la iglesia. Haga mantenimiento en la iglesia, diácono. Vienen los hermanos a consultar, usted es el siervo. Puede, sí, tener la comunión. Pero experimentaron. Esta vez que viajaba a Perú, dejé a uno de los diáconos. Y cuando se paró el día que yo llegué, el domingo, ¿cómo lloraba él? ¿Por qué? Porque él tenía que pagar al banco y hasta ofrenda recibió para pagar al banco. ¿Por qué, hermanos? Por estar limpiando la iglesia, por tener abierta la puerta. ¿Qué tal? Ese es el trabajo que hace Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo que todo obrero es digno de su salario. Cuando usted anuncia el Evangelio, por eso dicen nuestros siervos, ¿no? Tiene problema, anuncia el Evangelio. Le falta dinero, anuncia el Evangelio. Está enfermo, también anuncia el Evangelio, porque ahora tenemos el inteligente, ¿no? Me olvidé de mi inteligente. Por favor, me pasa la voz, pastor. Sí, el celular me olvidé. ¿No? Entonces, yo podía ver, ¿no? Hasta eso hay. Ya estoy en la cama, pero marco número, ¿no? A un familiar o a un amigo. Oye, así, ¿cómo está? No le diga que está mal, diga que está bien. Porque si usted le va a decir que está mal, entonces, ¿qué me habla un enfermo? Le va a decir, oye, enfermo, primero cúrate a ti, después me curas a mí. ¿Sí o no? Pero si usted le dice, estoy sano y te estoy llamando para compartirte el Evangelio. Entonces usted le comparte el Evangelio y verdaderamente esa persona escuchando puede hallar la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, acá en Hechos, no está mirando la situación. Él está testificando de lo que como Dios preparó su corazón para seguir ese viaje y para ir ¿a dónde? Para llegar hasta el lugar donde Dios le indicó, ¿verdad? Yo también cuando estuve en el seminario dije, Señor, pero, ¿hasta los cuántos años serviré? Y cuando tuvimos un retiro de ministros en Colombia, me acuerdo, tuve comunión con Pastor Lee Michol. Entonces todo todavía, no así, todo triste, cabizbajo, ¿no? Porque mis compañeros eran felices, ¿no? Los jóvenes. Nosotros con mi esposa ahí sentados calladitos. Entonces llegué y le digo, pastor, ¿sabe qué? Me siento mal. ¿Por qué, hermano? Me dice. ¿Sabe por qué, pastor? Yo tengo 54 años y estoy en el seminario. Oiga, hermano, me está consultando de veras, me dice, ¿no? Sí, pastor. ¿Cuál es el problema? Me dice. ¿Ah? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se mira a sí mismo? Usted puede considerar, o sea, si yo tengo esa edad, ¿usted me va a considerar viejito? Así me dijo, ¿no? Uy, ya no tuve palabra que decirle. Se me borró todo mi dijo. Dije, nada más, pastor, nada más.
¿Por qué? Porque me aclaró, no, o sea, si yo tengo su edad ahorita, 54 años, usted me está diciendo viejo a mí, así, ¿no? Imagínense. Entonces ya no tuve palabras, no, pastor, está bien, muchas gracias, salí. Entonces yo podía ver, ¿verdad? Como el apóstol Pablo también esta noche nos enseña, ¿no? Dice bien claro, ¿sí? Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tras de sí mismo, así. Ustedes no hablan mal del siervo, ¿no? ¿O sí? A ver, si digo levanta la mano, todos levantan. ¿Verdad? No, sí, de verdad. Muchos de nosotros no estamos de acuerdo. Los demás de Santa Cruz ahora están diciendo, uy, el pastor está hablando mal de nosotros. Es que estoy en La Paz, no estoy a su lado. Estoy al lado del siervo, entonces, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque verdaderamente es verdad. Muchos de nosotros discrepamos al siervo. Cuando usted habla mal, ni siquiera lo habla, sino lo piensa nomás. Cuando usted lo piensa, ya automáticamente está en un grave error usted. Por eso su vida espiritual no avanza, su vida de creencia no avanza. Está exactamente como el pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando Dios le sacó a este pueblo, Dios le dio la promesa. Pero ¿por qué no llegaron ellos, ¿sí?, al día de reposo? Por la dureza de su corazón, por tener su propio camino, su propio pensamiento, por mirarse a sí mismo. Por eso en Números 14:28, Moisés intercede, porque Dios quería consumirlos, ¿sí? En Números capítulo 14, versículo 1 y 2, habla claramente. Pero Moisés intercede. Señor, si tú lo vas a consumir a todos ellos, entonces ¿qué van a pensar los egipcios? Él dijo que iba a sacar y ahora, ¿qué pasa? Todos murieron. Pero al final, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Dile a este pueblo, ¿por qué murmura contra mí? El siervo de Dios recibía tantas murmuraciones, ¿por qué? ¿Porque estaban de acuerdo con el siervo? No. Porque ellos querían caminar por el mismo camino donde ellos querían caminar. Su pensamiento no eran renovados. Por eso, podemos ver números, por favor. Sí, número 14, sí. Versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y le dijo, toda la multitud, ojalá moriríamos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá moriríamos, dice. Y 3 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver dónde? ¿Volveremos a dónde? A Egipto. Y es por eso que muchos de los hermanos también, ¿sí?, quieren volver a Egipto. Y muchos ya han vuelto a Egipto. Aún no dejando la palabra de Dios, aún saliendo de la promesa de Dios, ¿por qué volvieron? Por engaño de Satanás. Usted va a la iglesia, pierde el tiempo. Usted diezma, no da el resultado. ¿Por qué no da resultado? Porque no han salido de Egipto. Vuelven a Egipto, ¿por qué? Más es su punto de vista y más el querer de hacer ellos. Por eso, hermanos, cuando Moisés, verdaderamente el siervo, comienza a orar. Pero este pueblo aún recibió la promesa, pero dentro de su corazón de ellos no activaba la promesa. Por eso en el versículo dice, miren, versículo 12, yo les heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente grande
y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo dirán luego los egipcios, ¿por qué de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder? Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo que cara a cara aparecía tú Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día y de noche, ¿sí? De noche la columna de nube, y de la columna de nube, y de noche la columna de fuego. Mire, Moisés claramente habla esto, pero aún él intercede, pero en el fondo del corazón del pueblo nada que ver. Así muchas veces también, hermanos, nosotros también escuchando la palabra de Dios por medio de los siervos, pero en el fondo de nuestro corazón es más nuestro punto de vista. Más es lo que yo pienso que creer la palabra de Dios. Cuando usted ya piensa verdaderamente que usted está bien, ya usted está fuera del contexto de la palabra. Por eso muchas veces tienes la situación y esa situación se agrava más. Por eso en esta palabra también, cuando Moisés habla, dice en el versículo 20, dice: entonces Jehová dijo, yo le he perdonado, ¿sí?, conforme a tu dicho, ¿verdad? Pero si vemos el versículo 20, dice la palabra de Dios, el versículo 26, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles vivo yo, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Entonces, según nosotros hablamos. Si usted considera estar enfermo, está enfermo. Si usted considera que está fracasando, es un fracasado también. Si usted dice que estoy mal, está mal. Si usted dice que está bien, va a estar bien. Por eso dice, según lo que ellos hablan a mi oído, así yo haré con vosotros. Por eso muchas veces la vida de creencia se hace difícil, hermanos, porque más ponemos nuestro punto de vista que la palabra de Dios. Por eso este pueblo también no pudo llegar a donde Dios le prometió. En este tiempo nosotros también estamos comenzando un año nuevo y siempre yo le digo a los hermanos: ¿qué tal este nuevo año, hermanos? Sí, bien, pastor. Muchos de nosotros caminamos sin un proyecto, hermanos. Usted está sentado acá, usted está escuchando, nunca le pidió algo a Dios, simplemente está convencido de recibir la palabra y está gorda con la palabra. Está llena de la palabra. Y al estar llena y al no compartir la palabra y no esparcir, automáticamente usted tiene la dificultad. Cuando nosotros, por medio de la palabra, podemos ver. Por eso Dios le dice: ¿hasta cuándo van a murmurar? ¿Contra quién murmuraban? Contra el siervo de Dios. Muchos de nosotros, cuando murmuramos contra el siervo, las cosas se vienen de peor. Tiene mucha dificultad, mucha situación. Y después se pregunta: ¿pero por qué me pasa esto? ¿Por qué no me sale bien? ¿O por qué es que yo no puedo crecer, no puedo desarrollar? Porque en su corazón murmura. Cuando usted verdaderamente considera la palabra clara, usted puede decir directamente al siervo, llamar: pastor, yo siento esto así. Pastor, yo estoy pasando así. Usted pasa de repente una dificultad, está calladito. Llama el siervo y dice: hermano, ¿cómo está? Bien, pastor. ¿Por qué no tiene la fuerza para decirle: me siento mal, estoy mal? Está mal mi matrimonio, está mal mis hijos, está mal mi corazón. Porque ¿de dónde verdaderamente fluye el mal? Del corazón, hermanos. Cuando el corazón está mal, verdaderamente manifiesta todo lo malo. Por eso esta palabra también, y terminamos. Sí, pastor, por favor me avisa. Sí. ¿A qué hora terminamos? Me pasé de la hora ya creo, pastor. Disculpe. Gracias. Entonces, sí, pastor. Entonces podemos ver claramente
hermanos y ministros. En este tiempo, el apóstol Pablo nos enseña claro. Nosotros, cada uno de nosotros, tanto los ministros, tanto los hermanos, tanto los diáconos, las diaconisas, ¿sí? Este año quiero ver la obra de Dios con diaconisas en Santa Cruz. Yo sé que las mujeres trabajan muy bien, pelean, pero avanzan, ¿no? Pero los hombres no quieren pelear. No, yo no quiero pelear, lo que quiero es la paz en mi casa. Por eso, pastor, no puedo venir yo, ¿no? Pero la mujer ahí pelea. ¿Dónde fue? A la iglesia. No. Usted no sabe que soy diaconisa, ¿ah? Tengo una función, tengo que marchar con el siervo. Yo creo que el pastor Andrés nomás es eso, ¿no? Yo también a veces no quiero pelear. No, supongamos ella me dice, tú así. Sí. Dentro de mi corazón, sí. Ya va a ver así. ¿Ah? ¿Ah? Imagínense. Ustedes no, los hermanos, los ministros, no. Nada que ver, ¿sí o no? Hermanos, verdaderamente nosotros esta noche también podemos ver cómo el apóstol Pablo dice bien claro, versículo 31, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, ¿sí?, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿A quién amonestaba con lágrimas? Por 3 años, imagínense, hermanos. ¿Ah? ¿Usted no tiene un problema? Sí, ¿verdad? ¿Usted llora? Muchos de nosotros, de verdad, yo muchas veces, muchas veces en el púlpito me ganan las lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy digno de estar delante de la iglesia. Yo puedo agradecer a Dios, aún a mi edad, Dios me daba esta gracia de poder ver y de poder salir a un país tan hermoso que es Bolivia, de poder ver, no solamente en mi vida, sino en mi matrimonio, en mis hijas, en mis nietos. Tengo 5 nietos, el mayor 17 años. Entonces yo puedo ver cómo verdaderamente Dios, por tan solamente haberle creído la palabra de Dios, la promesa de Génesis capítulo 12, tan solamente yo le declaro, en pleno seminario que estaba yo, un día me llama mi hija, papá, en mar de lágrimas, ¿qué había pasado? El esposo se fue. Yo le digo, ¿y por qué llora? No llore. Usted está llorando por el hombre. Usted tiene que llorar por el evangelio. Sí, papá, es que yo quiero tener a mi lado. ¿Y qué yo si voy ahorita? ¿Voy a solucionar su lágrima? No. Entonces usted tiene que pensar. Reclame al Dios que me trajo. Reclámele. Ese mismo Padre es su Padre. Dios es su Padre. Amén. Es nuestro Padre. Por eso nosotros somos los pequeños Cristos, que podemos ver el trabajo de Dios, conectando verdad con la palabra. Por eso acá el apóstol Pablo también dice, ¿no? 3 años yo llorando y ¿qué? Explicando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ellos también pudieran ver lo que Pablo podía ver. Lo que Pablo vio, la gracia de Dios, el trabajo de Dios en la vida de cada uno. Por eso, hermanos, dice bien claro la palabra, y esta noche también dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros, daros herencia con todos los santificados. Claramente dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios para edificar, a los santificados. Nosotros hemos recibido la gracia, la santificación, la justicia de Dios
la fe de Cristo. Y esto es lo que Pablo está expresando. Esto es lo que Pablo nos quiere enseñar. Y si nosotros verdaderamente vemos este trabajo, cómo Pablo se está despidiendo, está viendo, caminando hacia un camino donde Dios le mostró, donde tenía que llegar hasta ese lugar. Por eso en Gálatas también habla. Todas las cartas de Pablo, algo que manifiesta grandemente es bien claro, es la conexión de Pablo con Jesucristo. Cómo por tener claro Jesucristo en su corazón, él podía ver el trabajo de Dios. Él podía ver, aún en la cárcel, aún en alta mar, podía ver que Dios guardaba la vida de Pablo por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, también esta palabra dice bien claro, ante vosotros, versículo 34, sabéis que para los que me ha sido necesario a mí y a los que estaban conmigo estamos, ¿sí? Me han servido. ¿Cómo él está testificando? Aún los que estaban con él, verdaderamente era todo para Pablo, ver el trabajo de Dios en la vida de Pablo. Por eso Pablo cuando estuvo con Tito, ¿sí? Él cómo instruía a Tito. Por eso, hermanos, nosotros también muchas veces, ¿sí? Muchas veces llevamos un cargo, pero no tenemos un Timoteo al lado. Qué importante debe tener usted, ¿verdad? Cuando usted tiene un Timoteo, usted no puede ese día, usted puede decir, no, su ayudante, usted vaya. Pero muchos de nosotros marchamos solos, hermanos. Muchas veces también por no hablar con los diáconos o con los obreros, también dejamos correr. Dejamos que, ya sea la zona, ya sea las células, muchas veces no llegan almas. ¿Por qué? Porque muchas veces tampoco no hay esa misma conexión, lo que está haciendo el apóstol Pablo, lo que está testificando. Él agradece de todo lo que estaban a su lado. Él podía manifestar claramente cómo todos los que estaban a su lado podían ver el trabajo de Dios. Y de esa misma manera, por eso dice, hermanos, claramente en este versículo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y a recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es que dar que recibir. Usted, hermana, hermano que me está escuchando, ¿usted verdad marcha con la iglesia? O tan solamente se alimenta de la palabra, pero no ejerce, no practica la palabra. Esto es lo que dice Pablo. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando nosotros miramos esta palabra, como nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿para qué dejó esta palabra? Para que nosotros accionemos, para que nosotros podamos verdaderamente ver el trabajo de Dios. Y si nosotros vemos, y lo más importante, así como dice, ¿no? El siervo nos enseña, que aún a nosotros también puede llegar una ofrenda, pero lo primero que tiene que hacer, sacar el diezmo y la ofrenda. No justo es que, ¿no? Es que preciso llegó. Porque muchos hermanos también por eso no desarrollan la vida espiritual. No estoy hablando de la plata, hermanos, sino de la conexión, de la palabra de Dios, como nuestro Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y eso es lo que en este tiempo podemos ver. Hoy en día los hermanos están evolucionando aún más rápido. Están comenzando a ver la obra de Dios, porque están comenzando a dar lo que es, ¿qué? Lo que dice la palabra. Están verdaderamente sirviendo con todo a Dios. Cuando sirve con todo, entonces Dios ve y manifiesta. Por eso esta palabra dice bien claro, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos.
se puso de rodillas y oró con todos ellos. Ese orar es de corazón. Cuando usted verdaderamente conecta con el corazón de Dios, une con el corazón de Dios, ¿verdad? Todas las cosas que usted pide a Dios, ya sea una enfermedad, hasta el enfermo se sana. Pero primeramente, como siempre yo le digo a los hermanos, a los obreros, si usted está mal, si su corazón está mal, entonces, ¿qué está transmitiendo usted? Usted tiene que primeramente, ¿qué? Tiene que tener la comunión. Tiene la comunión, vuelve a conectar con Dios y Dios va a trabajar. Muchas veces pasa eso. Usted está mal, tiene la dificultad, no dice otra dificultad, tampoco dice, otra tampoco dice. Y llega el momento y ya no hay. Cuando uno se desconecta del corazón de Dios, ya hay la dificultad. Por eso no se puede ver el trabajo de Dios. Por eso no podemos ver lo que Dios a cada uno de nosotros nos dio. ¿Qué nos dio? La herencia. ¿Qué herencia? Jesucristo. La fe de Cristo. Y la fe de Cristo verdaderamente está presto para hacer todas las cosas, hermanos. Creo que una hermana de Santa Cruz testificó acá, ¿verdad? Esa hermana es directora del culto de niños. Cuando cerró 2 tiendas, ella vino y dijo, ya no quiero saber nada. No quiero, pastor, ser directora de niños. No. Yo vengo, yo preparo con las maestras, pero ya cerró 2 tiendas. Y yo le dije, está bien, ¿quiere dejar? Deje. ¿Pero por qué me dice así, pastor? ¿Y qué quiere que le diga? Le dije. Usted en pocos días va a ver la gracia de Dios. Y de verdad, hasta ahorita los hermanos se quedan sorprendidos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque este matrimonio fuertemente está trabajando. ¿Cómo Dios se manifiesta? Aún cerró, pero ahora abre más. Ahora su corazón diferente de la hermana. Ahora viene a la iglesia sola, está preparando. Por eso, como dice, ¿no? Cada uno de nosotros, también así, nosotros oramos a Dios. El siervo, ¿cuánto ora por nosotros? Hermano, muchas veces el siervo se acerca, te pregunta, te dice, hermano, ¿cómo está? Bien. ¿Sabe por qué se acerca el siervo? Porque sabe que usted está mal. Sabe que está pasando un problema. Sabe que tiene una dificultad. Pero ese corazón cerrándose, no, ¿qué me dirá? Me va a exhortar, me va a decir siempre soy así. Usted le da más la razón a su pensamiento, que Satanás le engaña, que decirle al siervo, sí, tengo esta dificultad, tengo este problema. Por eso, hermanos, acá dice la palabra de Dios, dice, doliéndosele en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. El apóstol Pablo se despide. Ya no me verán mi rostro. Hasta acá les acompañé. Pero él cómo llegó hasta Roma. ¿Gritó? ¿Se lamentó? No. Él recibió con gracia. Él recibió, porque estaba escrito así. Y en nuestra vida de la misma manera está escrito. Cada uno de nosotros hemos recibido la promesa de Dios. Y esa promesa es la que es la llave, la que abre las puertas. Este año también tenemos una promesa que el siervo de Dios nos ha dado. Yo le digo a los hermanos, accione la promesa, lleve la llave, abra. Cuando usted abre, todas las cosas se añaden. Porque el Padre sabe qué necesidad tenemos, ¿verdad? Él sabe todo, lo profundo. Él sabe ahorita lo que usted está pensando. Ay, este pastor está así. ¿Por qué habla así? ¿Por qué no acepta? Porque hay una dificultad en su corazón. Cuando usted acepta como el Señor. Sí, Señor.
Cuando los siervos nos exhorta a uno, dice, hoy le exhortó a él, a ti no. Sí. Cuando el siervo exhorta a una hermana a su lado, y la otra dice, qué tremendo le exhortó. No, a usted también le está exhortando, pero usted no puede ver así. Usted se considera estar bien. Usted considera, no, yo estoy bien. Bien mal, sí. No bien, bien. Por eso, hermanos, hermanas, esta noche también, cada uno de nosotros, de verdad, los hermanos de Bolivia están viendo. Esta noche tenemos, ¿sí?, una gran bendición de escuchar, ¿sí?, la palabra. Yo veo acá todos apuntan, eso me encanta a mí. ¿Sabe por qué? Cuando yo apunto, al día siguiente escribo, estoy comiendo como loco, ¿no? Porque lo repito. Y eso significa rumiar, como el animalito, rumia, come. Porque esto te engaña. Porque muchas veces tienes la dificultad, es más, está tu pensamiento. Cuando usted apunta a la palabra de Dios, los textos bíblicos, entonces usted comienza y en un momento libre usted copia en el cuaderno. Ahí está. Entonces ya tiene 5 cuadernos montonados. Yo le digo eso a los hermanos allá. Hermanos, ¿cuántos siervos pasaron por acá? Yo a un hermano le dije, ¿cuántos años tiene? 20 años. ¿Puede traerme los cuadernos para copiar un poco? ¿Qué cuaderno, pastor? Porque él también viene con su Biblia, nunca apunta. Él debe tener buena memoria, seguro. No, hermanos, aprendamos. El arma de nosotros, ¿qué es? El himnario. Después, ¿qué? El cuaderno de apuntes. La palabra. ¿Sí o no? Y si ahorita digo, levante el himnario, ¿qué va a pasar? Uy, pastor, por favor no lo haga. Hermanos, ahora estamos acá, avancemos, de verdad, tengamos claro eso. ¿Qué cosa queremos enseñar si nosotros somos los primeros que nos hacemos, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado, de verdad. Primero, me enseño a mí. Lo que estoy hablando, para mí. Porque eso es lo que yo aprendo. Para mí primero. Mis errores son míos. Entonces yo mirándome al espejo, entonces yo puedo fácilmente acercarme a Dios y pedirle la misericordia. Bueno, hermanos, hasta acá hemos compartido. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre, esta noche. Usted nos permite, Señor, la reunión de los ministros de Bolivia. Señor, este tiempo, ¿cuánto estábamos esperando, Señor? Gracias, Padre, porque usted, Señor, preparó este tiempo para que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón y podamos recibir la palabra por medio del siervo, para ver verdad, Señor, cómo verdad usted había preparado todas las cosas, todo en los lugares donde usted nos ha llevado, todo está preparado, Padre. Tan solamente, Señor, tenemos que tener la confianza en la promesa, en la palabra, en el siervo de Dios. Padre, esta noche, Señor, te doy gracias por haberme, Señor, hablado como la vida de Pablo, Señor. Pablo, Señor, en medio de la dificultad, en medio de la situación, él siempre recordaba la palabra, la promesa, y así él podía ver y avanzar, seguir avanzando, seguir caminando junto con el Señor y poder llegar hasta el Señor y donde el Señor le permitía el descanso. Señor, te damos gracias por cada uno de los ministros que usted trajo, Señor. Que estos días, Señor, serán de mucha bendición, Padre, que usted nos trajo acá a la casa, Señor. Esta casa que usted preparó, Señor, para cada uno de nosotros y poder y testificar y así también glorificar tu nombre, Padre. Padre, te doy gracias, Señor, por nuestro siervo pastor Oxopar. Verdaderamente, Padre, si usted no hubiera dado la promesa a su siervo pastor Oxopar, verdaderamente, Señor, muchas veces me pongo a pensar, ¿dónde estaría, Señor? ¿Cómo estaría mi vida, Señor,
pero usted por el amor que tuvo, Señor, a su siervo Pastor Oxopar, le dio la promesa para el mundo entero y se está manifestando, Señor, claramente cómo el Evangelio llega hasta los confines de la tierra. Así, Padre, también usted había preparado a cada uno de los hermanos, de los ministros, para estar en los diferentes lugares, para poder avanzar, para poder ver el trabajo que usted había preparado. Padre, muchas gracias, Señor, esta noche. Bendiga la vida de nuestro siervo Pastor Oxopar. Bendiga la vida, Señor, de cada ministro que está presente, que estamos acá unidos, Señor. También te damos gracias por nuestro siervo Pastor Andrés Lee, por su matrimonio, Señor, que de verdad queremos, Señor, queremos aprender a caminar como su siervo, con un corazón agradecido de ver el trabajo que usted ya había hecho. Padre, te damos gracias en esta noche y todo esto te encomendamos, dándote gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Pastor Andrés. Vamos a dar fuertes aplausos, por favor. Hoy es primera noche de este culto especial, ¿no?, con los siervos, que Dios nos ha permitido escuchar la palabra a través de la vida de Apóstol Pablo, como también Pastor nos expresaba, ¿no?, realmente el corazón, ¿no?, de su siervo. Entonces, hoy primera noche, mañana tenemos la segunda noche, ¿sí? Y vamos a invitar también a los hermanos, ¿no?, a animar a que se conecten, escuchen la palabra, sí, de verdad muy importante. Y también quiero darles algunos anuncios. Tenemos estudio bíblico con el Pastor Oxopar, el Evangelio de San Juan. Esto se transmite a nivel nacional todos los miércoles a las 7 de la noche y sábados 6 de la tarde por el canal XTOB. ¿Sí? Todos podemos invitar, ¿sí? 30 minutos de mucha bendición, ¿no, hermanos? Si miércoles tal vez no pueden escuchar, o también pueden hacerlo el día sábado, ¿sí? Entonces, también si quieren más información, los hermanos pueden pedir en oficinas, ¿sí?, también a los guías. Durante 3 noches participaremos del culto especial. Hoy pasó ya no una noche, nos quedan 2 noches, ¿sí?, con los ministros de Bolivia. Participaremos todos los hermanos, participaremos, ¿no?, todos los hermanos, y la palabra, el fortalecimiento en nuestro corazón. Entonces, los hermanos vamos a invitar, ¿sí?, los que están escuchando a través de las plataformas de Zoom, los guías de zona, vamos a invitar a todos los hermanos para que se conecten. Son 2 noches que nos queda de mucha bendición y orando al Señor vamos a avanzar. También pedimos oración por la salud de los siervos y los hermanos, ¿no? Este tiempo hay, ¿no?, situación, ¿no?, por causa de la 4ª ola, pero aún así, a través de su palabra, Dios da la fortaleza en el corazón, ¿sí? Entonces esta noche también orando al Señor por la salud de los siervos y de los hermanos, y por estas 2 noches que quedan, vamos a también como inclinar nuestras rodillas. Amén, hermanos. Entonces quiero agradecer a todos los hermanos que se han conectado, ¿no?, por el Zoom, también por el Facebook y por el YouTube. El día de mañana nos reencontramos en el mismo horario. Por favor, inviten, ¿sí? Muchas gracias, muy buenas noches.